Hola, mucho gusto. En la voz y en pantalla, su servidora Rosa María Sánchez. Voy a explicarles en breves minutos quién soy, por qué dirijo este sistema de atención médica exitoso desde hace 20 años, por qué logro los resultados que logro eh, y quiero ponerles a su consideración los servicios con los que aquí contamos. El servicio que yo dirijo se llama Medicina Radical, Medicina de Cuerpo, Mente y Alma. Es un servicio de investigación biomédica personalizada de las raíces más antiguas y ocultas de la enfermedad con la única finalidad de lograr su sanación. Usamos tecnología de punta, un escáner con módulos de inteligencia artificial muy poderosos. Usamos bioresonancia, biorretroalimentación, medicina milenaria como la medicina ayurveda y 20 técnicas más. Yo espíritu, lo que sucede en mi salud me trae un mensaje, es un sistema médico personalizado que va a lo oculto, a los orígenes, y en los orígenes siempre está el autodesconocimiento. Es decir, cada uno de nosotros crea nuestros conflictos en la vida. Cada uno de nosotros genera nuestras colitis, gastritis, úlceras, enfermedades degenerativas, etc. ¿Cómo lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? ¿De qué se trata todo esto? Siempre se trata de un aprendizaje pendiente. Les cuento mi historia brevemente para que ustedes entiendan con total claridad por qué logramos los resultados que logramos en medicina radical. Cuando yo era pequeña, tendría tal vez 8 o 9 años, enfermé de la garganta. Salía un olor muy desagradable de mi garganta. Y mi papá, ahora como adulta lo entiendo, pues temía por mi vida. Y con la garganta cerrada, faringitis, amigdalitis, enfermedades de mucha fiebre, de mucho desgaste en mi cuerpo, muy pequeña, muy atemorizada, sintiéndome muy mal, enferma. Mi padre me gritaba, niña, traga la pastilla. Y yo le decía, es que no puedo, traga la pastilla, no puedo. Y la molían y tampoco la podía tragar. Y entonces yo decía, desde esa edad, fíjense, desde esa edad yo decía, demonios, debe de haber otra forma de sanar o debe de haber formas de no enfermar. Desde esa tierna edad me hacía esas preguntas. Ahora, en mis 50, sé perfectamente por autoconocimiento que yo estoy configurada para ser investigadora y experimentadora de lo que investigo, para transmitir, ayudar a los demás con lo que sí sirve y prevenir, por ese camino no te vayas, no funciona. ¿Ok? Un poco más adelante, cuando yo era tal vez 12 años, aún estaba en la primaria, una mañana entramos a la escuela, nos acompañaba nuestro perro, mi mamá, entramos todos mis hermanos a la escuela y momentos antes de entrar a la escuela, Cano, nuestro perro, fue atropellado. Mamá, muy angustiada, nos dijo, hijas, métanse, yo me encargo, quédense en la escuela. Pues tuvimos uno de los peores días en la escuela. Mamá, como pudo, cargó a Cano de 20 y tantos kilos, caminó más de 1 kilómetro a la casa, llegó a la casa y puso al perro en un lugar. No podía mover la cadera. Tenía las extremidades posteriores inutilizables. El pelo de su cintura
hasta la punta de las patas traseras estaba sin vida, mortecino, como embarrado en su cuerpo. Cuando yo llegué a casa, el perro estaba debajo del lavadero, un lavadero eh, montado sobre paredes de obra, y en ese lugar se quedó Cano. Yo le ofrecía agua, comida, cobijo, hasta que lo harté y el perro me dio la espalda y yo entendí súper claro, déjame en paz. El perro no comió, no bebió, no pidió absolutamente nada, no se comunicó con nosotros como en 45 días. Todos los días yo me paraba y lo veía y veía que respiraba y le decía a mi mamá, ¿se va a curar? Y mamá no prometía nada. Y yo lo veía adelgazarse, adelgazarse, adelgazarse. Yo pensé que iba a morir. Nunca recibió atención médica. En aquel entonces los veterinarios no eran muy comunes. El señor más cercano a un veterinario era el que vendía los alimentos para el pollo, el cerdo, que se cuidaban en casa. Pero nunca recibió médico el perro. A los 45 días, más o menos, llegué de casa, me quedé tranquila, otra vez observándolo y había cambiado de posición. Como pudo, con un equilibrio muy precario, se puso de pie, salió de debajo del lavadero, sobre su propio cuerpo caminó y pidió agua y empezó a interactuar con nosotros. Y entonces mi papá y mi mamá y todos salimos y no sabíamos qué sentir ni qué esperar. Pero yo pensé con toda claridad, los seres vivos pueden sanar por sí solos. ¡Wow! ¿Qué pasó? Obvio, Cano sanó, empezó a beber agua, empezó a aceptar en los días siguientes comida, empezó a ganar peso, se volvió loco gritándole a las llantas de los coches. El trauma fue muy fuerte para él. Y yo me quedé con esta idea en la cabeza. Tiempo después, décadas después, ingresé a la universidad y fui bióloga. Terminé una carrera de 5 años en el estudio de toda la creación animal, desde animales microscópicos, a veces hasta exobiología, vida fuera del planeta, todos los reinos, vegetal, animal, mineral, el ser humano por supuesto, e hice estudios en fisiología y me especialicé en neurofisiología. Mis posgrados son en esa área, neurofisiología. Ok, con todo ese conocimiento y súper apasionada en lo que no se ve en la biología, ingresé a un trabajo. Duré 12 años desempeñándome como bióloga forense, como experta en genética forense. Mi trabajo consistía en vivir revelando lo invisible a los sentidos, al mundo de lo visible. Ese es mi mundo, me apasiona lo invisible, lo que no se percibe con ojos, olfatos, oído, gusto, tacto, sino que solo a través del pensamiento se llevan a cabo hipótesis, reflexiones y se obtienen resultados que sirven en el mundo físico. Con 2 nanogramos, 2 diez milésimas de gramo de DNA que se contiene muy fácilmente en un cabello, en una microgota de saliva, en una microgota de sangre, en una mancha de sangre lavada, en un hueso que estuvo expuesto o que estuvo inhumado, este, tejidos momificados, tejidos putrefactos, se puede obtener un perfil genético.
y hacer cotejos para saber si esa muestra es de un presunto hijo de unos padres que están investigando desaparición de alguien, o que están investigando secuestro, o que están investigando paternidad, o que están investigando orígenes, destinos de personas desaparecidas. 12 años trabajé en el mundo de lo forense, en el mundo del material genético que nos hace ser hipervariables, únicos e identificables como únicos a nivel de la genética forense, porque hay una parte de nosotros que es igual. Nuestros genes de hemoglobina, de insulina, de colágeno, son iguales, funcionan igual, pero hay zonas, grandes zonas de nuestro material genético que es hipervariable y que nos permite la maravilla de identificarnos como únicos que somos e irrepetibles. En ese mundo de lo no visible revelado a lo visible, me encantaba vivir. Trabajando en esa década, 12 años de experta forense, enfermé de ansiedad y ataques de pánico. Ese trabajo era un trabajo muy fuerte, de mucho estrés, de muchísima responsabilidad penal, legal, federal, de rolar turnos, de hacer guardias nocturnas, al final, mucho salir, estar fuera de casa, no tener regularidad. Un trabajo, se dice, de confianza y de muy poco descanso. Vivía totalmente medicada, suplementada, no podía dejar de tomar complejo B, no podía dejar de comer a mis horas, porque era tan variable el trabajo que había demasiado desgaste en mi cuerpo y en mi mente, y enfermé severamente. Más o menos a los 29 años enfermé de ansiedad y ataques de pánico. Y la cardiología no me daba explicación. La endocrinología no me daba explicación. Se puso un holter en mi corazón, se monitoreó varios días mi corazón y no encontraron nada. Cuando a mí se me salía el corazón del cuerpo, movía mi cuerpo los latidos cardíacos a las 3 de la madrugada. Me empapaba en sudor de tal manera que ni con cambios de ropa de cama, ni con cambios de ropa en mí, podía regresar a dormir al mismo lugar. Bajé 30 kilos en 3 meses y la medicina alópata, endocrinología y cardiología no sabían qué pasaba. Todo estaba bien, pero yo creía que me iba a volver loca. El temor, la ansiedad, el sentir mi cuerpo ligero. Yo no sentía peso en mi cuerpo, tenía que sujetarme de las paredes, ir muy cerca de las paredes e irme a trabajar de esa forma. Cuando yo busqué ayuda en la cardiología, me topé con personas con lo mismo, ansiedad y ataques de pánico, con medicamentos neuroactivos, 10 años de ansiedad y ataques de pánico medicada. Yo dije, porca miseria, de verdad, no tengo ni la más mínima esperanza de sanar. Arreglé mis cosas, dejé todo en orden, dejé instrucciones de qué hacer tras mi muerte y me entregué a morir. Yo le dije a Dios Padre, esto no es vida, yo no voy a tener un cuarto ataque de pánico. El siguiente ataque de pánico renuncio a todo y muero. Y justo cuando renuncié a la vida, todo empezó a mejorar. Recordé que tenía un libro que había leído de manera autodidacta, porque soy autodidacta, soy investigadora nata a los 15 años. La perfecta salud del doctor Deepak Chopra, un médico de tradición ayurveda, pero también médico alópata occidental. Ese médico, en ese libro, me había introducido a una medicina infinitamente sabia, 7000 años de sabiduría, y prometía
salud integral, conocer, manejarme diario en ese camino a mi salud integral, lograr mi máximo potencial, no deterioro de mi salud con cada década que pasara, máxima longevidad y evolución espiritual. Bueno, pues hagan de cuenta que me embarraron mermelada en los bigotes. Yo quería todo eso. Busqué un médico, Ayurveda, en la Ciudad de México, lo encontré. Empecé a recibir tratamiento. Su consultorio era un consultorio muy lindo, muy verde, parecía un vivero. El médico, su consultorio no olía a antisépticos, no había jeringas a la vista, tomaba el diagnóstico con 3 dedos, 3 de sus dedos sobre mi arteria radial y revisaba ojos, lengua, tocaba algunos puntos en mis piernas y hizo el diagnóstico en 10 minutos y me dijo, tienes exceso de fuego fuera de control. Tu constitución es de fuego elevado y no sabes cómo controlar tu fuego. Entonces empecé el camino del autoconocimiento como una forma de sanar. Aprendí que tengo 70% en mi constitución de fuego y que en equilibrio me hace ser inteligente, líder, comprometida y muy apasionada. Un láser, no un foco de 5, 10, 15 watts, un láser. Y en desequilibrio me hace ser irritable, criticona, muy dogmática, muy agresiva y muy manipuladora. Y lo que me sana es la suavidad. Yo entendí leyendo, porque compré toneladas de libros de Ayurveda para entender cómo yo había destruido mi salud. Y entendí que en equilibrio ese fuego que me hacía muy inteligente intelectualmente, hay muchas inteligencias, se podía entender como un tigre, una tigresa preciosa en equilibrio, o una tigresa pelona y quemada en su propio fuego en el desequilibrio. Y entendí y me di cuenta que pasaba 10 horas sin comer, trabajando, apasionada, produciendo resultados, adicta al trabajo, sin ir al baño, sin beber agua, sin tener pausas, porque ese fuego estaba desbordado, porque era demasiado competitiva. Y me di cuenta que en el desequilibrio temprano, antes de tener que correr al médico o antes, mucho antes de tener un ataque de pánico, mi cuerpo me decía a través de mi forma intensa de ser, de trabajar, mi irritabilidad, mi impaciencia, mi impulsividad, mi envidia, mi manipulación, mi enojo y el ser severa al ayudar y al criticar a los demás era síntoma de enfermedad declarada. En equilibrio era una persona con mucha autoconfianza, muy responsable, muy comprometida, siempre motivada, siempre entregada, siempre líder, siempre con una perspectiva amplia, una percepción especial, profunda, inteligente, determinada y carismática, en equilibrio. Yo no sabía que existían estos dos polos dentro de mí y que se debían a una energía que no huele, que no se siente, que no la puedo ver, que no la puedo oír dentro de mí, fuera de equilibrio. Yo no sabía que, de hecho, nací en desequilibrio, nací con conjuntivitis. Los ojos, el ombligo, el estómago, el intestino delgado, la sangre, el hígado, el vaso, la vesícula biliar y la sudoración son características del exceso de fuego en una persona. Es un exceso de fuego, 70% de mi constitución y fuera de equilibrio. O sea, era fuego, era gastritis a tope con cara de úlcera,
Eran infecciones intestinales, infecciones herpéticas, conjuntivitis y sudoraciones enormes. Ok, yo no sabía nada de esto. La medicina ayurveda vino a hablarme de esto. Yo decía, 7000 años de sabiduría, pero si estamos en el 2000, estábamos en el 1998 por ahí. ¿De dónde salen esos 7000 años de antigüedad? Pues sí, son culturas muy antiguas en el planeta. De este lado, en el continente americano, somos los chamacos, los jóvenes de la humanidad. Ellos son los ancianos, los sabios, la gente de la India. Y esa información migró hacia Arabia, hacia el Tíbet, hacia China, hacia Indonesia, Malasia. Y la gente allá, miren ahí en la portada, en la pantalla, un padre de 95 años y le tiene el brazo en el hombro su hijo de 78 años. Longevidad a tope. Lo que yo estaba buscando era sanar, pero la Ayurveda promete demasiado. De acuerdo a la Ayurveda, yo aprendí, soy un ser elemental, tengo 5 elementos y uno de ellos en elevada composición, fuego, y no lo sé cuidar. Yo destruí mi salud. ¿Ok? Esos elementos están en todo, están en la comida, están en las especias, están en los alimentos, están en las horas del día, en las estaciones del año, en las estaciones de mi vida. Entonces, tengo una constitución elemental original y equilibrada y puedo desequilibrarla. Yo tengo que saber cómo estoy constituido y qué elemento se sale del perfecto orden. Necesitaba conocer mi constitución, necesitaba saber cómo mantenerla equilibrada para vivir bien, para no estar enferma. Y quería más, porque como buena pita soy ambiciosa. Quería elevarme a un estado superior de salud, a un control fino de mi salud. Y lo sé. Ahora sé que cuando empiezo a tener calor, cuando necesito lavarme los pies con agua fría o deseo sumergirme en agua fresca, cuando odio la comida calentada y quiero solo verduras crudas y fruta cruda, tengo un inicio de elevación de fuego. Para aprender esto necesitaba estudiar, ser honesta, observarme y aprender quién soy. De otra manera, la paz, la tranquilidad, el progreso, la prosperidad iban a esfumarse. Y entonces todas esas realidades espirituales elevadas, la paz, la salud a mis 60, 70, 80, 90, mi paz relacional, mi paz laboral, iban a ser solo fugaces. ¿Ok? Entendí que esas constituciones elementales me daban cualidades físicas, por eso mi cuerpo es como es, mentales, por eso mi mente funciona como funciona, emocionales, por eso mis emociones se salen de control a veces. Por eso soy muy buena para trabajar mucho tiempo. Yo no necesito despertador para levantarme y empezar a trabajar. Necesito despertador para parar de trabajar. ¿Ok? Muy bien. Empecé a estudiar esto en mí misma. Trabajaba como experta forense en el mundo de lo oculto, de lo pequeñito, del material genético. Y empecé a estudiar y empecé a certificarme en información milenaria. Y empecé a entender que el cuerpo físico es una cosa y los cuerpos sutiles del cuerpo físico son otras. Empecé a entender que hueso, sistema circulatorio, sistema nervioso,
músculos, vísceras, órganos, hormonas, neurotransmisores. Son cuerpo físico y son el espejo donde se refleja la salud de las dimensiones sutiles, chakras, meridianos, nadis, cuerpo etérico, cuerpo emocional, cuerpo mental, 13 dimensiones. Y que ahí, que es como el disco duro del ser humano, ahí se encuentran ocultos los orígenes de las enfermedades que son resistentes a los tratamientos alópatas. ¿Y cómo se puede acceder a los chakras, a los nadis? Bueno, los nadis, los meridianos, son el objeto de estudio de los acupunturistas. Los acupunturistas, los homeópatas, los terapeutas en Reiki, los terapeutas florales, etcétera, cuerpos que nos conectan con el todo, por ejemplo los consteladores familiares, trabajan en esas dimensiones y producen cambios tiempo después en cuerpo físico, en las relaciones interpersonales, en la prosperidad, en la abundancia de las personas, en la salud física, mental, emocional. Entonces, como bióloga, se me abrió un mundo mágico. Yo me sentía como abriendo las puertas de un castillo abandonado con luz dentro. Y a mí no me tienen que empujar donde hay misterio. Entro sola. Cuando eso sucedía y enfermé, busqué al médico Ayurveda, empecé a sanar en la primera semana de medicación. No recibí medicación para el resto de mi vida. Sané en 3 meses, se me enseñó lo que hacía mal, dejé de hacerlo y empecé a buscar. ¿Por qué puede ser una medicina como la alópata, la cardiología y la endocrinología, en mi caso, tan ineficaz? ¿Y cómo puede otra medicina que yo no conocía, el Ayurveda, ser tan eficaz que otras personas no la conocen y tienen 10 años con ataques de pánico, viviendo en ansiedad y medicadas? ¿Cómo puede una medicina ser tan ineficaz y la otra tan eficaz? Y aprendí que todo en la vida es un mapa, es un pedazo de información, no es toda la información con la que contamos. La medicina alópata y la medicina ayurveda son dos mapas. La medicina ayurveda resuelve todos los problemas que resuelve la medicina alópata, pero la medicina alópata no me pudo resolver a mí los problemas que yo tenía. Tuve que subir a un nivel de información mayor. Y entendí lo que Albert Einstein decía. Todo problema no se puede resolver si no es que subimos a un nivel de información más elevado que el nivel donde se generó. Entonces, en palabras simples, todo problema en nuestra vida nos obliga a aprender algo nuevo. Y empecé a entender, ok, yo tenía que entender que estoy constituida por elementos, que el elemento fuego es elevado, que se sale de control, que todos mis síntomas tenían que ver con eso, que tenía formas de identificarlo en equilibrio y en desequilibrio, que dependía de mí mantenerlo en equilibrio o en desequilibrio. ¿Okay? Y yo dije, yo quiero ayudar a las personas. ¿Cuántas personas viven creyendo que no hay solución a su situación médica? Y entonces, poco tiempo después, apareció el escáner y empezó a aparecer a mí las ideas que dieron nacimiento a mi sistema de trabajo de hace poco más de 20 años. Apareció el escáner y al aparecer el escáner apareció para mí un mundo, porque en el escáner está incluida la medicina ayurveda y muchas otras medicinas milenarias igual
o más poderosas que la medicina ayurveda. Me enamoré. Lo mío es el entendimiento de lo oculto. Lo mío es desentrañar acertijos. Lo mío es armar rompecabezas y saber para qué y por qué una persona está enferma. Ahora entiendo que estamos enfermos porque tenemos que evolucionar. La enfermedad es un enviado de nuestra alma y nos viene a sacar de la miseria. En alguna área de nuestra vida o no hay paz, o no hay economía, o no hay motivación, o no hay relaciones interpersonales sanas, o no me llevo bien conmigo misma. Hay un mensaje. La enfermedad es un maestro y me viene a decir, tienes que aprender en este punto otra forma de vivir. El escáner permite observar todas las dimensiones sutiles disponibles en conocimiento actual, pero que no salen en un tomógrafo, en unos rayos X, en una ultrasonografía, en un cultivo. Podemos observar shock, trauma, emociones atrapadas, toxicidad medicamentosa, toxicidad emocional, en qué lugares está metido, qué patógenos novedosos están ahí generando conflicto y viniendo a nuestras vidas a comerse toda la toxicidad emocional que hemos generado nosotros. Podemos revertir esos patógenos, sanarlos. Podemos revertir, limpiar toda la toxicidad emocional y aprender de qué emociones vivo atrapada, de qué emociones el fuego genera en descontrol, qué órganos son los más afectados. Puedo darle el micrófono del escáner, estoy hablando metafóricamente, a determinado órgano. Puedo corroborar el diagnóstico o buscar la verdad diagnóstica de mi paciente. Puedo buscar lo oculto capa tras capa hasta llegar al momento 1 en el que el paciente empezó a entrar al callejón de la enfermedad. Tiempo después, usando el escáner, que tiene como 50 herramientas en su interior, empecé a tener necesidad de certificarme en otras técnicas externas al escáner. Surgió también la necesidad de usar el escáner combinado con otras herramientas de investigación y de sanación, y surgieron los medicamentos multidimensionales. ¿Por qué son medicamentos multidimensionales? Porque igual sanan células que emociones, que nadis o que aspectos espirituales. 13 capas distintas al cuerpo físico. Ya el cuerpo físico es una dimensión gigantesca. Hormonas, cromosomas, genes, organelos celulares, mitocondrias, mensajeros, neurotransmisores, hormonas, células, división celular, fecundación, especialización de las células, gestación, por ejemplo, renovación de tejidos, etc. Ahora imagínense 13 dimensiones más. En total, 13 dimensiones. Cuando empezamos a usar radiestesia y kinesiología médica, holísticas, para hacer recetas de estos medicamentos contenidos en el escáner de forma ultra personalizada, empezamos a obtener aún más éxitos. Tenemos en el escáner 9.171 medicamentos que van dirigidos a todo, van dirigidos a los orígenes ocultos y antiguos, a los órganos afectados por la condición, a desbloquear energéticamente, a equilibrar síntomas, a equilibrar la constitución del paciente, y todo esto se da en una receta detallada.
Entonces, lo que hacemos nosotros es investigación personalizada. No nos importa la migraña, no nos importa la hipertensión. Lo que me importa es la migraña en mi paciente, la historia de dolor en mi paciente, la historia familiar en mi paciente que la llevó a la migraña, que la llevó a la hipertensión. Podemos tener 10 pacientes con migraña, 10 pacientes con hipertensión y cada uno llegó por diferente camino y se trata de desandar ese camino, salir de ese callejón sin salida. Para investigar usamos el escáner, todo su poder de investigación, kinesiología holística, radiestesia médica, que no se equivocan. Y para la sanación usamos los medicamentos personalizados, más de 50 técnicas en el escáner y la medicina milenaria, 20 técnicas en promedio más. La medicación amorosa multidimensional tiene 29 categorías mínimas. Miren, el universo que a mí me ayudó de la Ayurveda es uno. Tiene otro universo enorme, los homeopáticos, las esencias florales que llegan a nivel de alma, a nivel de vidas pasadas, a nivel de asuntos transgeneracionales, remedios guna, hierbas orientales, 29 sistemas de medicamentos que pueden, en esos 9.171 medicamentos, armar recetas personalizadas, dirigidas y ultra eficaces. Hacer este tipo de terapéutica, este tipo de medicamentos a la medida de cada uno de nuestros pacientes nos permite solucionar problemas importantes, problemas que no habían solucionado de otra forma. Vamos a darles algunos ejemplos. Esta es una receta muy sencilla de un bebé de 3 años, un bebé llorón. Lloró 40 días, bebé primogénito, bebé único de unos padres jóvenes que tardaron 40 noches investigando qué pasaba. Después de 7 pediatras y 7 tratamientos infructuosos, llegaron al consultorio, se le trabajó. Esta vez no fue con el escáner, sino fue con radiestesia médica y se encontró entre esos 9.171 medicamentos que 2 eran suficientes y que 10 gotas eran suficientes para sanar una encarnación incómoda. El bebé, su alma, no estaba cómodo en cuerpo físico. Como almas no somos limitadas físicamente. Al entrar a un cuerpo físico somos limitados. Here and Cactus es un cactus que se usa como tipo flor de Bach y que ayuda a aceptar estar encarnado para estar aquí en un cuerpo físico. Una orquídea, que también son plantas que Dios Padre nos dio para sanación espiritual, le permitió a ese bebé conectar con su yo superior, con su mejor, más elevada versión. 10 gotas fueron suficientes. Se llevaron un frasco de 30 mililitros y con 10 gotas fue suficiente para que el bebé dejara de llorar ese mismo día. 7 pediatras, 7 tratamientos infructuosos porque no tenían la información importante, directa, exacta, precisa. ¿Okay? Segundo testimonio, una mujer nacida en 1956, desahuciada del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias con un diagnóstico de EPOC, antes enfisema, enfermedad pulmonar obstructiva congestiva. Su tratamiento fue un tratamiento muy especial porque ella llegó al consultorio con una historia terrible. Ella tenía 16 ingresos anuales al hospital, es decir, 16
años seguidos, a finales de enero, principios de febrero, en invierno, ingresaba a hospitalización. No la podían ayudar a resolver su diagnóstico. Si la ayudaban paliativamente, salía hacia la primavera, mediados de marzo, y ya no le tenía tanto miedo al frío. 16 años ingresando puntualmente a finales de enero, principios de febrero. Eso, a todas vistas, parece un síndrome de aniversario. El cuerpo recuerda el dolor. Cuando empezamos a estudiar, ella sí se le escanearon las 13 dimensiones con el escáner y resultó ser efectivamente un síndrome de aniversario. Y una pregunta simple fue, ok, ¿qué pasó, mujer, el año anterior al primer ingreso de esos 16 ingresos? Murió mi madre, hija única, sin padre. Había despedido a su madrina, que la había crecido, la había criado, mientras su mamá, una mujer sordomuda, trabajaba. Sus dos seres queridos habían muerto ese mismo año. ¿Qué significaba? Aunque era casada, tenía hijos y nietos, era muy joven, ella se sentía totalmente devastada, sola, perdida. Ese problema es muy característico de las personas con elevado elemento metal en su constitución. Personas que tristeza, pérdida, duelo, pesar, soledad, desamparo, tristeza, afectan la función pulmonar y cardíaca. Miren los medicamentos, una lista pequeña de los medicamentos que se repitieron en sus varias recetas. Ella tardó de 6 a 9 meses en sanar. Sanó por completo, ella está en vida. Esto ya tiene bastantes años que sucedió. Ella tuvo una recaída cuando murió Juan Gabriel, el cantante. Y cuando vino al consultorio entendimos a una mayor profundidad cuál era su reto de vida. Y ella lo solucionó de una manera maravillosa. Ella se dedica de manera gratuita a orar por las personas que fallecen en su comunidad. Es la manera en la que ella entiende que puede entregar a la luz a las personas que fallecen a una mejor vida, a un camino que continúa de evolución, no a una muerte, a una pérdida irreversible. Ella tuvo que aprender mucho acerca de la muerte y tirar muchas ideas acerca de la idea de la muerte común. Esencias florales fue el tipo de medicamento común a todas sus recetas. Miren, cinnamon, canela es para expresión emocional. Ella no expresaba su dolor. Comfrey para reparar vibraciones altas del espíritu dañado en tiempos pasados o presentes. Ayamanda es una esencia fortalecedora y motivadora de la voluntad. Aloe vera, supervivencia propia. La planta de espada del Amazonas es para terapia de vidas pasadas, para poder desbloquear causas emocionales. Camphor With, el medicamento 9, para ayudar a sentir que está uno atorado, como un barco encallado, que no puede navegar otra vez a alta mar. Para cuando uno se siente atascado, atrapado en la vida, y para ayudarla a extraer cosas de ello y transformar la experiencia en algo más. Flowering Cherry para gallardía, valentía y paz interior. Violeta para remover los efectos de una afección pasada o presente. Fuchsia para asuntos de la infancia. Geranio para pensamientos vengativos o morbosos. Y goldenrod para inspiración espiritual.
Por supuesto que su receta llevó componentes para desintoxicar todas las emociones de pesar de sus pulmones. Por supuesto que sus recetas llevaron medicamentos para robustecer, nutrir y poner contentos a los pulmones. Por supuesto que hubo antibióticos en sus medicamentos, antiinflamatorios, pero la raíz más oculta era emocional. ¿Ok? Tristeza pura, desamparo total, porque ese es el reto de ella en esta encarnación. Y así también las personas que son de aire, ella era de metal, es de metal. Las personas que somos de fuego, las personas que son de tierra, las personas que son de agua. ¿Okay? Esta teoría de los elementos es muy común en toda la medicina milenaria, tibetana, china, ayurveda. Otro componente más, ella tenía también algunos asuntos de vesícula biliar. Ella y otro paciente fueron medicados también para asuntos concomitantes de enfermedad pulmonar con enfermedad hepática y resultaron medicados con alimentos que son alimentos favoritos en su vida, por ejemplo, arándanos. Cuando yo les mandé a los dos por separado, por indicación del escáner, arándanos, me dijeron: Rosy, ¿cómo sabes que los arándanos nos los comemos a puños? ¿Son tus favoritos? Claro, te has estado medicando. Tus antojos te han llevado a medicarte. Confía más en lo que tú necesitas. Confía más en tu cuerpo. ¿Okay? Último testimonio, una mujer con degeneración de tejidos cervicouterinos por infección de virus de papiloma, HPV. Esta persona vino de Estados Unidos con pruebas hechas de aquel lado, pruebas de tejido, histopatología, pruebas inmunológicas, pruebas buscando DNA del virus, pruebas de PCR, y todas positivas. Y todas confirmaban degeneración en tejido cervicouterino por este virus. Cuando empezamos a trabajar, ella vino por sus medicamentos, se los llevó y ella empezó a mejorar. Ella ya tenía 10, 15 años antes que habíamos resuelto un problema de endometriosis severa, sangrados gran parte de los meses. Miren su receta. Emociones. Lo que ella tenía era un desgaste por síndrome del cuidador. Ella cuidaba a una madre. Es difícil esa etapa, cuidar a nuestros padres, porque de alguna manera los estamos viendo morir un poquito todos los días. Ese desgaste y ser la única cuidadora de su madre era muy importante para su desgaste en salud, su sistema inmune, y este virus se salió de control. Las emociones, los antídotos, los medicamentos para sanar la raíz más oculta de esto fueron estos. Antagonismo fue muy importante. Antagonismo es estar enojado y en guerra con alguien todo el tiempo, dándonos patadas bajo la mesa, aplicándonos la ley del hielo, excluyéndonos de reuniones, excluyéndonos de beneficios en la familia. Antagonismo. Exceso de energía nerviosa, personalidad adictiva a la estimulación adrenal, estrés. Ella estaba todo el tiempo estresada, todo el tiempo sin paz en su hogar. Dolor psíquico y tensión emocional. También hubo remedios guna para hiperfunción ovárica, para ayudar a estimular las adrenales que se pusieran de hiperactivas a hipoactivas y luego a una actividad normal,
para regular hiperfunción metabólica del hígado y páncreas, para todo su sistema inmune, para desintoxicar metales pesados en esa zona, en esos tejidos, mercurio que viene de amalgamas, para quitar toxinas del colon y esencias florales. Miren, el hecho cilantrillo para entendimiento elevado de para qué estoy aquí. Pino para evitar castigarse a sí mismo, culparse a sí mismo. Cactus piña de espina tejida para aflojar las tensiones emocionales súper profundas del cuerpo. Clivia para pensamientos incontrolables de va a pasar lo peor, catástrofes imaginarias. Abedul femenino para relaciones interpersonales. Aquilea blanca para sentirme protegida de los pensamientos de los demás hacia mí. Inagina Q para la esencia de fortalecimiento, principalmente para mujeres que desean restaurar su fuerza de voluntad. Rosa hórrida para amor universal. ¿Okay? Frangipani para aflicción y shock de orígenes kármicos, lecciones de vidas pasadas que continuamos en esta encarnación. Ella sanó, regresó, empezó todo en octubre y regresó en la primavera, marzo del siguiente año con estudios inmunológicos, histopatológicos y de PCR negativos. Y ese día celebramos todos. ¿Qué es lo que hacemos en medicina radical, medicina de cuerpo, mente y alma? Hacemos investigación personalizada de las raíces más antiguas, ocultas de la enfermedad para lograr su sanación. Usamos el escáner, bioresonancia, bioretroalimentación, tecnología de punta, pero usamos también la infinita bondad de 7000 años de información del humano sobre el humano, medicina milenaria, y más de 20 técnicas a su disposición. Yo espíritu, lo que sucede en mi salud me trae un mensaje. ¿Okay? Si se fijan, el bebé llorón no estaba feliz en la encarnación. Ese era el mensaje. La mujer con EPOC, desahuciada, tienes que cambiar tu forma de ver la muerte. Nunca estás sola. La mujer del papiloma es cuidar al otro, es secundario. Primero tienes que cuidarte a ti. Primero tienes que cuidarte a ti y después tienes que cambiar tu forma de mirar a quien estás cuidando. Tienes que entregarlo a la eternidad. Es tu madre, es tu padre. Tienes que entregarlo. Y tú eres tu prioridad. ¿Okay? Para ser un cuidador, primero te tienes que cuidar tú. Y los cuidadores tienen que tener mucho más descanso que un trabajador normal, porque de tu energía se nutre el enfermo. ¿Qué es lo que hacemos? Con la medicina con la que contamos, en medicina radical, encontramos el origen del diagnóstico y lo eliminamos. Al eliminarlo, producimos la eliminación de síntomas, esto es curación, pero eliminamos las raíces permanentemente, esto es, producimos sanación. Generamos el mayor beneficio a la salud de todo el individuo en 13 dimensiones, no tan solo en el órgano que se quejó. Generamos en el camino muchísimo autoconocimiento que libera al paciente de su miedo a la enfermedad. Y les recuerdo, yo estaba enferma de ansiedad y ataques de pánico, veía personas con 10 años de medicación y aún con ataques de pánico, y mi esperanza se vino al suelo y quise morir y me preparé para morir. Yo no sabía que yo era una persona hecha por elementos, que mi elemento fuego era en alta constitución, que yo no lo sabía cuidar, que yo lo había llevado a la enfermedad y que yo lo podía mantener en la salud.
Ese autoconocimiento que libera a nuestros pacientes, lo libera de la enfermedad y lo libera del miedo. La próxima vez que suceda una crisis de salud, se preguntará, ¿qué hice? O se preguntará y me llamará y me dirá, Rosy, ¿te acuerdas los síntomas más tempranos de aquella enfermedad? Pues empezaron a aparecer. ¿Podemos trabajar? Sí, claro. No esperes hasta llegar al quirófano. No esperes a llegar una noche a una sala de emergencias y a que te duerman el síntoma. No esperemos a llegar a necesitar del médico alópata que rescatan vidas maravillosamente en emergencias. No esperemos a llegar a la emergencia. Ese autoconocimiento que libera al paciente del miedo a la enfermedad le otorga poder para controlar a muy temprana edad el desequilibrio en su salud. ¿Okay? Ahora podemos proporcionar con 10 años de experiencia en los mensajes de la enfermedad, podemos proporcionar el mensaje a cada uno de nuestros pacientes. La enfermedad lo que te quiere decir es aprende esto. Usamos edad del alma, tipos genéticos, misión de vida, diseño humano, el camino dorado, medicina, autoconocimiento que cura y sana, Ayurveda. Muchísima información, de verdad es muchísima información de autoconocimiento. Y como último punto, proporcionamos al paciente 7 parámetros, 7 características a observar en todo el proceso de sanación. ¿Cómo está tu sueño? Porque tu sueño es lo primero que se salió del equilibrio cuando ibas a la enfermedad. Pero como tú no sabías que el sueño es el primer indicador de que vamos hacia la enfermedad, no lo tomaste en cuenta, no buscaste ayuda. Ahora ya lo sabes. Ahora estás en tratamiento, ahora el sueño va a ser lo primero que entre a la normalidad. Un sueño como de bebé petacón, desde que me acuesto hasta que me levanto. Segundo, me levanto con buen descanso. Tercero, con energía estable. No necesito echarme una siesta, ni necesito llegar arrodillándome, arrastrándome a la hora del descanso. ¿Cómo están mis emociones? ¿Qué sucede a mi alrededor? 7 puntos que me van a decir y me van a estar educando en dónde ver cómo regreso al equilibrio o cómo me muevo hacia el desequilibrio. Esa es nuestra función, educación. Proveemos educación específica a cada uno de nuestros pacientes según las necesidades de cada uno. Porque entendemos que el principal origen de las enfermedades es la falta de información de calidad, autoconocimiento que cura, sana y me mantiene en orden. Esa es mi historia, ese es mi caminar, esa es mi experiencia. 20 años de experiencia que están listos al servicio de todos mis pacientes. Muchísimas gracias por su atención. Estamos para servir. Gracias.